Capítulo 3. Los piratas Uitebear quieren recuperar a su hermano. Resumen: los Uitebears llegan a una isla para traer de vuelta a su hermano recién liberado. Lo que no esperaban era que les presentaran al hermano pequeño de ese hermano, quien casualmente sacó a su hermano de la cárcel. Teniendo en cuenta que el hermano pequeño era uno de los supernovas y se informó que desapareció hace semanas, fue una sorpresa. Presentando. Una familia se encuentra estresada y su padre intentando adoptar a otro niño, que puede ser un poco más salvaje de lo esperado. Los piratas de Barba Blanca estaban en caos. Ace ha sido liberado. Cuando Pops anunció esto a todos sus aliados, la alegría que aullaron probablemente se pudo escuchar desde Calm Belt. Todos estaban encantados de que Ace estuviera libre y ya no fuera ejecutado. Todavía están enojados con los marines, por lo que probablemente habrá más incursiones en bases marinas en el futuro. Cualquier cosa para dejar salir su agresión reprimida. Van a hacer que los marines se arrepientan del día que intentaron matar a su hermano. Marco casi sonrió con maldad al pensar en cuánto caos traerán sobre los marines. Ah, suena genial solo de pensarlo. Pero empaquetó el sentimiento para más tarde, cuando pueda hacer algo al respecto. Por ahora, tienen un hermano menor idiota para atrapar y llevar a casa. Ace va a ser asfixiado en afecto para la próxima semana por lo menos. Probablemente actuará como un gato salvaje empapado en agua, pero tienen sus métodos para hacer que los idiotas hambrientos de afecto se derrumben. Tierra a la vista. Marco sonrió al escuchar las palabras de su hermano. Pops se rió, aún complacido con las buenas noticias que recibió de hace un par de horas. Fue glorioso ver las consecuencias de esa llamada Den Musi. Todavía no saben cómo fue liberado Ace, pero lo sabrán. Tiene que haber un secreto sobre cómo sucedió. Ace generalmente no actúa con precaución de esa manera, por lo que había algo en la historia de Ace que no quería compartir con los marines. Marco miró hacia el mar y vio la isla a la que le dijo a Ace que fuera. Era una isla primaveral llamada Achene. Contenía una enorme extensión de bosque con apenas vida a excepción de los árboles. No había nativos porque no había alimentos comestibles en la isla y solo había insectos para la vida silvestre. Era difícil vivir. Lo único que creció en esta isla fueron esos frutos que nunca se debían de arrancar. Los frutos, llamados nerviso, tenían un veneno suave que causaba dolores de estómago y, en algunos casos raros, fiebre. No es lo peor en Grandeline, pero fue lo suficientemente molesto como para que nadie realmente fuera allí. Los Uitebears vienen a esta isla cada vez que quieren sacar a los marines de su rastro cuando no tienen ganas de luchar contra ellos. La primera vez que vinieron a esta isla, Vista se comió uno de los nervios y en general lo pasó mal. La broma corriente sobre Vista es que comió una buena fruta, cada vez que habla de una fruta de cualquier tipo. Ace sabía de esta broma corriente y de la historia de dónde venía, por eso sabía a dónde ir. También estaba cerca de Samoadi. Por lo tanto, estaba cerca de Marineford y, posteriormente, de las aguas, donde los Uitebears estaban preparando sus fuerzas. Marco también le dijo que fuera allí porque Impel Down no está tan lejos de Marineford, por lo que tendría sentido que Ace estuviera en la zona. Capitán, hay un buque de guerra marino atracado en la orilla. Marco miró hacia la orilla, y sí, había uno, pero no vio a ninguno de los soldados de blanco. Lo más probable es que fuera la nave que Ace usó para salir de Impel Down. Debe haber más gente porque Ace dijo que hubo una fuga masiva en Impel Down. Pops respondió con su voz atronadora. Atraquen justo al lado del buque de guerra, hijos. Si hay marines, podemos luchar contra ellos sin dificultad. Marco asintió con la cabeza. Actualmente cuentan con la asistencia de todos los comandantes sin Ace, sin mencionar a Pops, que era tan fuerte como una flota solo. Si hubiera marines, probablemente se rendirían del miedo. Atracaron y algunos de sus hermanos bajaron del barco para anclar correctamente el Moby en la isla. Bueno. Si no es el capitán Barba Blanca y su tripulación. ¿Ha pasado algún tiempo, no? La mayoría de las cabezas giraron en la dirección en la que escucharon la voz. Fue sorprendente cómo alguien pasó por alto su presencia. Marco vio a un hombre con un gran peinado morado que vestía el atuendo más revelador que Marco había visto en los últimos años. Pops respondió con una voz gruñona. Ivankov, ha pasado algún tiempo. ¿Qué hace aquí uno de los altos oficiales del ejército revolucionario? Ivankov solo se rió en respuesta. Bueno, Impel Down fue tan aburrido, y parecía que era el momento adecuado para dejar ese lugar deprimente. La mayoría de mis dulces también estaban aburridos del lugar, así que decidimos irnos. Ah, entonces escapó con Ace. Los marines van a estar tan enojados. Una de sus cartas contra el ejército revolucionario se les ha ido de las manos.
Solo querías irte del lugar. Ivankov comenzó. Los Barba Blanca miraron al orador. Había un hombre bebiendo vino en el cabello de Emporio Ivankov. Parecía que no le importaba nada. Inazuma, ¿por qué tienes que atacarme así? Inazuma solo resopló y volvió a meterse en el cabello. Ivankov se compuso visiblemente y volvió a hablar con su Pops. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Pops se bajó del móvil saltando del barco, con su fiel Momokurohiri en la mano. Me gustaría ver a mi hijo. Ivankov sonrió, creo que eso es posible. Si no me equivoco, estará aquí pronto. La tripulación se movió en respuesta. Ace estaba cerca y muy cerca de ellos. Como un reloj, escucharon un susurro de ramas y hojas y escucharon la voz que esperaban escuchar desde que asesinaron a Touch. Papá. Todos. Ace salió del bosque. Todos ellos observaron la apariencia de Ace con felicidad y temor. Felicidad porque su hermano estaba justo allí, y temor porque parecía que Ace había pasado por el escurridor. Estaba magullado hasta el infierno y de regreso, sin su característico sombrero y daga. Los vio y luego sonrió brillantemente. Eso lo confirmó Ace. Cuando Ace atravesó el follaje de la Chene, esperaba gritos y maldiciones. Lo que recibió fue una ovación y un montón de cuerpos. Fue abrazado en la pulgada de su vida. Apenas podía respirar por la cantidad de fuerza con la que estaba siendo abrazado. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Las limpió antes de que nadie pudiera verlas, pero las miradas en los rostros de sus hermanos respondieron esa pregunta por él. Marco apareció ante él y fue abrazado, si no más fuerte que antes. Ace podía sentir a Marco temblando y luego habló, temblando en su voz, idiota. Estábamos tan preocupados y hoy. Ace se mordió el labio y susurró. Lo siento, Marco. Marco lo soltó y le dio una palmada en el hombro. Entonces no lo vuelvas a hacer, pirómano. Ace se frotó el hombro y se rió nerviosamente. Te prometo que lo intentaré. Marco suspiró, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro, supongo que eso es todo lo que puedo pedir y hoy. Había pasos pesados que Ace siempre identificaba como Pops. Miró a su padre. Pops lo miró y Ace realmente sintió ganas de llorar de nuevo, y no estaba seguro de poder detenerlos esta vez. Se inclinó, 90 grados completos hasta el suelo. Las lágrimas se escapaban de sus ojos, ya no hirviendo dentro de él. Lo siento, papá. Desobedecí tus órdenes y les creé problemas a todos. Yo, lo siento mucho. Hubo un golpe. Ace notó que Pops estaba arrodillado frente a él. Ace levantó la vista en estado de shock cuando sintió que un brazo lo rodeaba y lo presionaba contra el pecho de Pops. Fue un abrazo, la voz retumbante de Pops estaba llena de emociones. Mi hijo idiota, no tienes nada de qué arrepentirte. Estabas enojado por el asesinato de tu hermano y tratamos de detenerte. Entendemos. Todo lo que quiero ahora es que estés a salvo. Ace se vino abajo por completo allí. Lloró en el pecho de su padre, sintiéndose seguro por primera vez desde el asesinato de Touch. Intentó secarse las lágrimas pero seguían cayendo. Marco le dio unas palmaditas en la espalda y notó que sus compañeros comandantes también intentaban consolarlo. Se reía húmedamente e hipaba cuando intentaba respirar. Una vez que finalmente se recuperó, pero aún se sentía emocionalmente agotado, se sentó en un trozo de madera arrastrada por el agua. Se limpió los restos de las lágrimas de su rostro, una vez molesto porque no tenía una camisa para limpiarlas. Los piratas de Barba Blanca lo rodearon, Pops al frente y los otros comandantes a su alrededor. Ace, ¿cómo escapaste de Impel Down? Marco lo miró, ojos entrecerrados enfocados en Ace. Ace rió nerviosamente, mirando a su alrededor, sin mirar a ninguno de los ojos de su familia. Él, es, una historia graciosa en realidad. No creo que me vayas a creer. Marco lo miró con su mirada sensata que hizo que algunos de sus compañeros de tripulación gimieran de perdón en 5 segundos. A Ace no le gustó. Creeremos lo que digas y hoy. Ace se frotó el brazo, abrumado por la confianza que le demostraban. Incluso antes de que comenzara, escuchó la voz con la que había crecido, desafortunadamente, acercándose a él por segundos. Su familia parecía confundida. Sonrió por dentro. Ya era hora de que su familia conociera a su hermano pequeño. Ace. Mira lo que encontré, es genial. Luffy tropezó con la playa, cayó de cara y luego rodó hacia Ace, sin siquiera tocar a las personas con las que pasaba. Apareció y empujó un escarabajo en su cara. Por supuesto, era un escarabajo. Eso es bueno, Luffy. Él asintió felizmente, su cara con una sonrisa ya puesta en su expresión. Luego notó que había gente y luego vio a Pops. Él encendió la mierda. Oh no. Esto no iba a ser bueno.
Hace. ¿Quién es ese tipo? Es enorme. ¿Eres un viejo gigante? Pops se rió a carcajadas mientras sus hermanos miraban la escena confundidos. Lo mismo, si se encontrara con Luffy por primera vez tendría esa reacción también. Soy Barba Blanca mocoso. ¿Quién eres, niño? Ace se levantó rápidamente y trató de abordar a Luffy para que no dijera nada demasiado vergonzoso. Era demasiado tarde. Soy Monkey D. Luffy y voy a ser el rey de los piratas. Se rió como si eso fuera algo totalmente normal para decirle a uno de los 4 emperadores del mar, el idiota. Ace solo puso su cabeza en sus manos después de volver a sentarse. Se da por vencido y responde desesperadamente a Luffy. Luffy, ese es mi capitán, Pops. Luffy solo dijo y no le importó en absoluto la expresión que mostraban sus hermanos. Todos parecen embaucados por la interacción. Incluso los comandantes estaban desconcertados. ¿Por qué tienes bigote y no barba, capitán de Ace? Ace golpeó a Luffy en la parte posterior de su cabeza de goma. Luffy golpeó de cara la arena primero. Ace gimió avergonzado, esperando que Luffy no lo avergonzara demasiado. No tenía muchas esperanzas para eso. Se cubrió la cara con las manos y habló. Papá, este es mi hermano pequeño. Lo siento por él por ser tan idiota. Pop simplemente se rió de la escena, divertido más allá de toda creencia por alguna razón olvidada por Dios. Así que este es el infame sombrero de paja Luffy. Quería conocerte desde que Ace se jactó de tu recompensa. Mencionando como su precioso hermano menor ahora era un hombre buscado. Luffy salió disparado de la arena, absolutamente resplandeciente de felicidad. Ace habló de mí. Miró a Ace. Ace le frunció el ceño, no dejes que se te suba a la cabeza. Luffy sonrió. Está bien. No lo consiguió. ¿Por qué se molesta Ace? Marco habló en ese momento. Escuché que te vieron por última vez en Sabaody. ¿Cómo llegaste aquí hoy? Ace miró a Luffy, curioso porque Luffy no hablaba mucho al respecto. Solo habló de su tripulación, aunque habló de ellos con una tristeza apenas disimulada. También mencionó que uno de los miembros de su tripulación era un esqueleto. ¿Cómo diablos? Ace sabía que el mundo era un lugar extraño. Pero un esqueleto vivo fue su gota que colmó el vaso. Pero Luffy no puede mentir, así que debe ser la verdad. Ese estúpido tipo oso. Él separó a mi tripulación. Aterricé en una isla cerca de aquí. Todos se pusieron rígidos, eso sonaba como Kuma, uno de los 7 señores de la guerra. ¿Por qué Luffy estaba luchando contra un señor de la guerra? Luffy asintió y no explicó nada más, como el idiota que es. Ace suspiró. Esto es normal en Luffy bien. Ace volvió a mirar a su tripulación y vio que Pops miraba a Luffy, considerando algo. Oh, no. Esa era la misma mirada que tenía cuando adoptó a la fuerza a Ace. Eso no estuvo bien. Marco luego habló. Oye, sombrero de paja, ¿fue al mismo tiempo que golpeaste a ese dragón celestial y hoy? ¿Tú qué? Ace miró con incredulidad a Luffy. Él no se enteró de eso. Marco se rió de Ace y explicó. Sombrero de paja golpeó a un dragón celestial hace un par de semanas en Sabaody. Aparentemente, fue todo un espectáculo. Ace volvió a mirar a su hermano tonto que golpeó a un dragón celestial. Ace respiró hondo y lo contuvo. Luffy ya no era un niño y podía tomar más decisiones estúpidas de las que ya tomaba. Dejó escapar el aliento y se hundió en la derrota. Sí, le di un puñetazo a ese tipo. Le disparó a mi amigo. Luffy dijo eso con tanta indiferencia que todos lo miraron con incredulidad. Ace negó con la cabeza en señal de aceptación. Pop solo se rió, divertido con esa respuesta. Vista habló, probablemente intentando que la conversación volviera a encarrilarse. Ace se burló en su cabeza. Buena suerte intentando eso con Luffy aquí. ¿Por qué estás aquí, sombrero de paja? Pensé que solo los fugitivos de Impel Down estaban aquí. La última vez que comprobé, no te habían capturado los marines. La tripulación ahora estaba más concentrada en esta respuesta porque algunos estaban pensando lo mismo. Ace se enderezó un poco y cuando Luffy fue a responder, Ace le cubrió la boca. Trató de mezclar algunas palabras. Ace habló, derrotado, te lo explicaré en un minuto. Luffy, siéntate. Luffy gruñó detrás de su mano, pero se sentó y escuchó por una vez en su vida. Ace suspiró de nuevo. Su tripulación los miró, divertida. Entonces, antes de comenzar con cómo escapé, necesito contarles una historia de fondo. Miró a su alrededor. Todos asintieron, Pops prestando atención a Ace. Ace asintió para sí mismo, pero se estaba muriendo por dentro, por tener que decirle esto a su tripulación. Luffy y yo fuimos criados por Grams, a quien ustedes conocen como Garby the Fist. Había caos en eso.
Pops parecía visiblemente sorprendido, con el bigote temblando. Marco abrió los ojos un poco más en estado de shock. Por supuesto, esa fue la reacción. Él era un héroe marino, ellos eran piratas. Una vez que se calmó un poco, Ace comenzó de nuevo. Quería que fuéramos marines. Lo dijo tantas veces que estábamos hartos de eso. Siempre quisimos ser piratas. Cuando lo mencionamos, digamos que tuvimos dolores de cabeza durante una semana. Su tripulación hizo muecas cuando mencionó el segmento marino y simpatía por los dolores de cabeza. Marco especialmente, cuando se frotó la cabeza. Supongo que el abuelo golpeó a Marco antes, pobre bastardo. Él sabía que no queríamos ser marines. Con la pequeña posibilidad de que lo hiciéramos, nos enseñó cómo ser un infante de marina. Protocolos, uniformes y saludo. Trató de hacernos aprender todo. Solo recuerdo un poco porque no me importaba, pero Luffy estaba más con el abuelo cuando era más joven, así que no escapó exactamente de las lecciones. Luffy sintió con tristeza mientras se frotaba la cabeza al recordar. Aruta parecía confundida, ladeó la cabeza y preguntó, ¿por qué eso tiene algo que ver con tu escape? La tripulación asintió ante su pregunta, la misma que tenían en mente. Ace miró a su hermano y, por una vez en su vida, supo lo que significaba esa mirada. No. No lo haré, lo odio. Ace luego declaró un trato. Si lo haces, pagaré toda tu comida la próxima vez que salgamos a comer. Luffy luego sonrió y cantó. ¿Por qué no empezaste con eso? Ace sonrió en secreto, feliz de que su soborno fuera aceptado. Su tripulación pareció confundida cuando Pops y Marco se dieron cuenta de lo que pasaba en sus rostros. Luffy se enderezó y realizó un saludo marino perfecto y pronunció sus siguientes palabras. Reportándose al deber, señor. Soy el primer cadete Brogdadam del barco número 2342 y espero trabajar con usted, señor. Ace se echó a reír. Cuando Luffy explicó cómo consiguió que los guardias de Impel Down le creyeran, no le creyó. Pero Luffy se lo mostró. Fue divertidísimo ver a Luffy imitar a la perfección a un marine. Barba Blanca se sorprendió y Marco siseó. De ninguna manera hizo eso en Impel Down. E hizo que funcionara y hoy. Luffy se sentó e hizo un puchero y vocalizó su queja. Los marines son tan aburridos. Sin aventura y sin diversión. Odio hacer eso. Ace le dio una palmadita en el hombro, simpatizando con él. Luffy debe haberse sentido tan constreñido manteniendo el acto. Ace se sorprendió de que incluso llegara a él antes de que estallara. Ace comenzó su historia nuevamente. Resulta que Luffy entró en Impel Down sin ser atrapado e imitó ser un guardia durante 3 días. Luego se las arregló para entrar en mi deber de guardia. Posteriormente nos liberó a mí y a Jinbe con las llaves de mi celda y las esposas que me arrebató antes. Salimos rápido y logramos robar un buque de guerra. Atravesó la puerta de la justicia cuando se abrió para dejar pasar a otros buques de guerra. Los revolucionarios vinieron para el viaje, Jinbe vino con nosotros. Todos parecían confundidos y sorprendidos, en igual medida. Ace se rió de ellos abiertamente. Marco le frunció el ceño, entrecerrando los ojos azules. ¿Por qué el buque de guerra no te cuestionó y hoy? Ace despidió a Marco pero explicó de todos modos. Como dije, Grams nos enseñó procedimientos, así que Luffy pronunció algunos códigos y nos dejaron pasar sin problemas. Aruta se puso de pie y tenía una mirada diabólica en su rostro y luego habló con entusiasmo. Vuelvo enseguida. Necesito probar algo. Corrió hacia Moby y regresó igual de rápido con un Den Mushi en sus manos. Ace reconoció el Den Mushi con el que interceptan llamadas marinas. Quiero ver si puedes entender algo de esto. Ace solo suspiró ante las payasadas de su hermana. Cogió el auricular del caracol y tecleó algo en el teclado. Sonó un rato y luego aparecieron voces en la otra línea. Ace escuchó y solo entendió la mitad de lo que dijeron. Ace inclinó la cabeza pensando, tradujo algunas de las palabras y respondió. Están hablando de algo. Realmente no recuerdo los códigos que Grams nos enseñó. Te están buscando, viejo del bigote, y están preparando una trampa en la isla Fishman. Todos miraron a Luffy con incredulidad. Simplemente inclinó la cabeza hacia ellos, como si no solo descubriera los planes de la marina, sino que entendiera el código de la marina a la perfección. Pops se rió por enésima vez y vocalizó sus palabras, lo que Ace más temía que sucediera. Conviértete en mi hijo. Luffy se sobresaltó. Era raro cuando eso sucedía. Los hermanos de Ace miraron a Pops confundidos. Luffy parecía molesto y ofendido por alguna razón. No, no lo haré. Eso significa que tengo que unirme a tu equipo y no lo haré. Voy a ser el rey pirata. El rey pirata necesita ser el capitán. Marco parecía cansado.
Hace notó que Marco miraba a Pops con ojos completamente hechos. Pops ignoró a Marco, quien claramente buscaba un respiro. Hace ya es mi hijo, por lo que te convierte en mi hijo por defecto. Papá. Hace se desesperó. Esta fue su adopción de nuevo. Luffy parecía contemplativo, lo que ya era una mala señal. Cierto, pero no puedes. Sus palabras fueron interrumpidas por el gruñido de su estómago. Fue fuerte y largo y Ace le habló a Luffy con voz dura. Luffy, por favor dime que no te comiste toda la comida. Porque la única razón por la que Luffy tendría hambre era cuando ya había comido toda la comida. Ace lo descubrió por las malas cuando era más joven. Luffy miró hacia otro lado y comenzó a silbar. Ace casi vio rojo. Luffy. Fueron 3 semanas de raciones. ¿Cómo te lo comiste todo? Y lo que es más importante, guardaste algo para mí. Sus ojos contenían la emisión de culpa que sentía. Y eso fue todo lo que Ace necesitó para agredir físicamente a su hermano menor. Luffy vio esto e inmediatamente se escapó. Vuelve aquí, pequeña mierda. Estaba encendido. Marco miró a los hermanos con ojos contradictorios. Ace estaba sentado en Straw Hat, que se estaba marchitando de una manera inhumana que gritaba fruta del diablo. Ace parecía engreído con Straw Hat solo quejándose en voz alta. Ace tiró de la mejilla de Straw Hat, que se estiró demasiado para ser normal. Ahora, ¿qué dices, Luffy? Paja, disgustado por las palabras. Hizo un puchero. Fue adorable, incluso Marco lo diría, no en voz alta, por supuesto. Sintió escalofríos recorrer su espalda, si las enfermeras vieran esto, lo arrullarían. Combustible de pesadilla. Lo siento, me comí toda la comida. Ace asintió, satisfecho por la respuesta, y se bajó de su hermano menor. Sombrero de Paja se sentó y se limpió los pantalones, la arena cayó al suelo. Ace lo estuvo persiguiendo durante 10 minutos antes de que Sombrero de Paja cometiera un desliz. Ace, orgulloso de su victoria, también se sacudió la arena que le había caído al cuerpo. Pops estaba observando la escena mientras tomaba su alcohol y Marco se escondió, pero se encontró de alguna manera. ¿Cómo consiguió eso? Pops, de alguna manera, sintiendo la irritación de Marco, dejó de beber y habló con Sombrero de Paja. Y eso le recordó lo que se le preguntó antes de que comenzara la lucha improvisada. Tu hermano es mi hijo, así que eso te convierte en mi hijo también. Sombrero de Paja parecía ofendido por esa lógica, pero no luchó porque incluso él sabía que era una lógica sólida para su Pops. Marco suspiró. No necesitaba otro novato hiperactivo en la tripulación. Ace fue suficiente. No me uniré a tu tripulación. Sin embargo, todavía estaba luchando contra eso. Pops se rió y algunos de los hermanos de Marco tropezaron por lo fuerte que era su voz. ¿Qué tal esto? Te conviertes en mi hijo y no te unes a mi tripulación. ¿Qué hay sobre eso? Sombrero de Paja inclinó la cabeza, con el rostro lleno de confusión, y Marco sintió lo mismo. ¿Qué? ¿No unirse a la tripulación pero seguir siendo uno de los hijos Pops? Ni siquiera sus aliados obtuvieron ese privilegio. A Pops realmente le debe gustar Sombrero de Paja. Straw Hat siendo el hermano de Ace debe haber impulsado esa noción. También te daré comida. Marco se quedó boquiabierto. ¿Qué estaba pensando su padre? De ninguna manera eso funcionaría. Bueno. Gracias, papá. Marco cayó en estado de shock, y no fue el único. Su hermano recién adquirido solo sonrió y se rió mientras sorprendía a una tripulación pirata del Nuevo Mundo, la tripulación de un emperador, en silencio. Estuvo de acuerdo tan rápido. ¿Qué demonios? Marco vio a Ace mirar la escena con aceptación en sus ojos, pero con un profundo sufrimiento. Tú pareces chévere. Me gustas, papá. Ace sostuvo su cara entre sus manos y Marco lo sintió profundamente. ¿Qué demonios acaba de pasar? Marco se levantó y se dirigió a su feliz Pops, quien adquirió un nuevo hijo, que podría estar mal de la cabeza. Le arrebató el alcohol a papá y se lo bebió. Necesitaba algo para dejar de pensar en esto. Miró a su papá, quien parecía complacido con la situación. Marco se masajeó la cabeza, un dolor de cabeza entrante. Miró hacia el cielo y se afligió por sus circunstancias. ¿Qué hice para merecer esto? Todos estaban sentados alrededor de varias fogatas al otro lado de la playa. La conversación y las risas fluían en la orilla de la isla. Era una noche clara, sin una nube a la vista, a pesar de que esto era el Grand Line, por lo que podría cambiar en cualquier momento. Ace se sentó junto a una fogata con el resto de los comandantes y Pops, Luffy sentado a su lado. Estaba hurgando en su comida con su entusiasmo normal, los huesos ya se habían formado bolitas por lo que ya había comido. Ace también tenía comida, hambriento después de los eventos del día.
Escapó de Impel Down y se reunió con su tripulación. Sonrió mientras comía, feliz de que nadie de su tripulación haya resultado herido. Jinbe también estaba con ellos. Él, estando en el otro lado de la isla cuando los Whitebears desembarcaron. Estaba cubierto de vendajes, al igual que Ace. Una vez que las enfermeras vieron a Ace, ni siquiera pudo huir. Fueron persistentes en el cuidado de él. Las heridas de Impel Down finalmente se estaban curando y estaba en camino a la recuperación. Los comandantes y Pops estaban hablando sobre qué hacer ahora. Deberíamos esperar. Luffy dijo que estaban tendiendo una trampa en la entrada del Nuevo Mundo, así que deberíamos pasar desapercibidos por ahora y hoy. Marco dijo eso, y todos los demás comandantes lo pensaron por un momento. Aruta se encogió de hombros. Podríamos luchar contra ellos. Todos nuestros aliados están en el paraíso ahora mismo. Probablemente podríamos luchar contra ellos. Ace se puso rígido, su rostro mostraba que estaba confundido. ¿Por qué nuestros aliados están aquí? Las caras en el resto de los comandantes y Pops hicieron que Ace se estremeciera involuntariamente. Marco fue el que habló, la voz que mostraba que estaba molesto por Ace y su particular idiotez. Ace, no puedes hablar en serio. Los llamamos a todos para que te llevarán de vuelta. Estábamos preparados para asediar Marineford. No teníamos que hacerlo porque Luffy te liberó. Todavía estaba confundido y habló antes de que pudiera pensarlo mejor. ¿Por qué lo harías? Bien, ahora los comandantes se veían enojados. Pops estuvo peligrosamente cerca de romper su preciada botella de sake. Sorprendentemente, no fue ninguno de los Whitebears quien habló. Ace, tonto. Ace giró la cabeza hacia donde estaba Luffy. Se tragó la carne que acababa de morder y le apuntó con el hueso de carne a medio comer. Son tu familia, por supuesto, vendrían por ti, estúpido. Pops asintió y estuvo de acuerdo con Luffy, que era algo que Ace nunca quiso ver. Mi hijo tiene razón, Ace. Nadie lastima a uno de los nuestros sin consecuencias. Haríamos eso por cualquiera en la tripulación. Pero. Ace trató de hablar, con el rostro en conflicto y duro, pero Luffy lo detuvo con sus palabras sorprendentemente profundas. Ace, llamas a estos tipos tus hermanos. Apuesto a que ni siquiera saben lo que eso significa para ti. Luffy estaba extrañamente serio, sus ojos parecían enterrarse en su alma. Luffy parecía que podía ver a través de Ace. Fue desconcertante. Era raro cuando él hace esto. Inteligente por un tiempo, pero actuó como su idiota normal después. Le dio a Ace un latigazo cervical. Si no te gustara este equipo, nunca hubieras estado aquí. Ellos son tu familia. No los insultes con tu pobre autoestima. Te aman. No quieren verte muerto, como yo. Confía en ellos, porque se preocupan por ti. Luffy sintió como si acabara de dejarlo caer frente a todos. Ace se quedó boquiabierto por la sorpresa y sintiéndose un poco regañado. No tenía que regañarlo frente a su tripulación. Se mordió el labio. No entendía por qué irían tan lejos por él. Eso significaría que estaban dispuestos a morir por él, y eso era lo último que quería. Antes de que cualquiera de los Barba Blanca pudiera hablar, Luffy continuó. No has llamado a nadie más tu familia, excepto a mí y a Grams, desde Sabo. Y sé que todavía piensas en él cuando hablas con la gente. Si superaste eso para Pops y todos, realmente debes atesorarlos. Y creo que Sabo estaría feliz por ti, finalmente ganando más familia que solo nosotros. Ace se estremeció ante el nombre de Sabo, algo que su familia no extrañaba. Parecían curiosos pero sintieron que esto no era algo que deberían preguntar. Sin que nadie lo notara, Ivankov escuchó el nombre de Sabo y pareció confundido, luego se dio cuenta de algo. La postura de Ace se derrumbó. Miró a Luffy. Estaba comiendo la carne y no le preocupaban las miradas sobre él. Sabo no tiene nada que ver con esto. Luffy no parecía impresionado por su desvío. Miró el rostro de Ace y reformuló sus palabras. Sabo tiene todo que ver con esto. Simplemente no quieres ver a nadie más sacrificándose por ti. Sabo tomó su decisión y tú no lo entiendes. Él quería que viviéramos nuestras vidas. Tu familia acaba de hacer lo mismo a mayor escala. Mereces vivir, Ace. No dejes que nadie diga otra cosa. Si alguien dijera eso, estoy bastante seguro de que Pops le daría una paliza. Papá asintió con la cabeza. Ace olfateó y apartó la mirada de todos. Usar a Sabo es un juego sucio. Luffy se encogió de hombros sin arrepentirse. Funcionó. Solo estabas siendo estúpido. Ace se rió y estuvo de acuerdo. Estaba siendo estúpido. Ahora sabía con certeza que su familia lo amaba. Estaban dispuestos a ir a Marineford por él. Sus aliados también. Se aseguraría de recordar.
Probablemente lo golpearían por dudar de ellos. Ace se rió entre dientes ante la idea. Ace miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente esta noche, y Ace se sintió un poco más cómodo en su propia piel. Puede que no supieran que era el hijo de Roger, pero sentía que no les importaría de todos modos. Así era su familia. Sí. Ace volvió a mirar a la cara de su hermano menor. Miró a su alrededor y se sintió seguro rodeado de sus hermanos. Nunca se sintió más amado. Sí, lo estaba. Capítulo 4. Morgan está vendiendo sus papeles como pan caliente. Resumen. El mundo ahora sabe por qué se canceló la ejecución de Firefist y, posteriormente, se vuelven locos. Los Whitebears están muy orgullosos de su nuevo hermano que su padre ha adoptado recientemente, para horror de Marco. Ace oscila entre estar orgulloso y exasperado. Garp se ríe en el fondo, siendo el tierno secreto que es, no se le digas a nadie. En diferentes partes de Grandline, los Sombreto de Paja están felices de que su capitán estuviera bien, secretamente aliviados de que haya creado otra situación en la que salió victorioso. Papá. Comandante Marco. El periódico está aquí. Ace miró en la dirección en la que venía corriendo uno de los muchos tripulantes. Estaba resoplando y jadeando, con el periódico apretado en sus manos. Se lo arrojó a Marco, quien lo agarró. Miró la primera página, leyéndola. Ace vio que sonreía, divertido, y luego gritó. «¡Oí, todos!». Todos los Whitebears en su vecindad, incluido Luffy, miraron a Marco. Izou levantó la vista de donde estaba limpiando sus armas. Rakyu estaba jugando con su arma, de repente se detuvo y giró para mirar a Marco. Jozu levantó la vista de donde estaba junto a Pops. Pops solo miró con curiosidad las acciones de Marco. Marco arrojó el periódico y proclamó. «Nuestros hermanos están en el periódico y hoy». Ace sonrió a la exhibición. Todos se apresuraron a escuchar lo que decía, divertidos hasta cierto punto. Solo Pops y los comandantes realmente sabían lo que sucedió en Impel Down, sin los revolucionarios. Los marines probablemente tengan una buena idea de lo que sucedió, considerando que podrían haberle preguntado a Garp cómo Luffy se infiltró también en ellos. Ace sonrió. Eso hubiera sido entretenido. Marco les indicó que se reunieran alrededor. Se paró en el brazo de la silla de Pops que trasladaron del Moby a la playa. Ace pensó que era un poco dramático, pero como sea. Pops solo parecía divertido por las acciones de Marco. Ha pasado un día desde que Ace se encontró con los Barba Blanca. Decidieron esperar a que los marines bajaran la guardia y siguieran. Ace no quería que nadie estuviera en riesgo por su culpa, así que le pidió a Pops que esperara a que pasara más tiempo. Algunos de sus compañeros comandantes parecían un poco molestos por ignorar deliberadamente una buena pelea, pero Ace se puso firme. Pops se dio cuenta de esto y prácticamente proclamó que estaban de vacaciones. Luego hubo más quejas sobre cómo Achene era un lugar de vacaciones de mierda. Pops los ignoró alegremente. Estaba prestando más atención a Luffy, su nuevo hijo brillante, que era inmensamente entretenido. Luffy lo usó como un gimnasio en la jungla. Pops solo se rió alegremente, feliz de que su hijo recién adquirido estuviera relajado a su alrededor. Ace solo observaba sus interacciones con temor. Luffy siempre tuvo buenos instintos, estaría bien, pero se preocupaba por los demás. Hablando de eso, Luffy estaba actualmente sentado sobre los hombros de Pops como si se suponía que debía estar allí. Nadie lo cuestionó, viendo lo divertido que estaba Pops con las payasadas de Luffy. Su sombrero de paja estaba alrededor de su cuello, no actualmente en su cabeza como de costumbre. De vuelta a la hora del cuento improvisada. Ace se concentró en Marco, y Marco estaba siendo el pirata dramático que todos sabían que podía ser. Era raro cuando se soltaba así. Ace se dio cuenta por sus movimientos, todos grandiosos y jactanciosos. Ace estaba tan sorprendido cuando vio esto por primera vez. Dramático y sin miedo a mostrarlo. Ace estaba un poco aterrorizado cuando recordó eso. Se estremeció. Ayer fue un shock para los oficiales de la Marina. La ejecución de Firefist Ace fue cancelada, a pesar de que los marines han estado anunciando esta misma ejecución durante meses. Sería el primer ataque contra el emperador del mar, Edward Neugate, también conocido como Barba Blanca. Puño de Fuego es el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, uno de los más confiables del emperador. Entonces, ¿por qué los marines cancelaron la ejecución, y hoy? Marco se detuvo ante esto e hizo un gesto a la multitud de piratas para que hablara. Ace se burló en silencio con diversión. Se estaba divirtiendo con esto. La multitud de piratas los atrapó. Ace pudo distinguir la voz de Aruta entre la multitud, una voz llena de alegría. ¿Por qué?
Todos estaban jugando, Pop solo se rió de la escena. Se lo estaban pasando genial. Todos los piratas se reían y le dijeron ansiosamente a Marco que continuara. Ace sonrió en su mano. Esto fue divertido, Luffy pareció estar de acuerdo. Estaba chillando de alegría y si no estuviera en el hombro de Pops, probablemente estaría rodando. Marco esperó un poco, con la mano en la oreja, asintiendo con la cabeza a lo que escuchaba. Ace vio la sonrisa que tenía en su rostro que mostraba que realmente estaba disfrutando esto. Los marines cancelaron la ejecución porque no tenían prisionero y hoy. Marco abrió la boca dramáticamente y se cubrió el pecho en un estado de shock fingido, pero siguió hablando como si no hubiera hecho eso. Ayer, Impel Down tuvo su primera fuga masiva en la historia. Puño de Fuego Ace y el Caballero del Mar Jinbe escaparon con Imperio Inbankofe y Nazuma, 2 miembros del ejército revolucionario, con muchos otros prisioneros peligrosos. ¿Cómo escaparon? Impel Down tiene una reputación impecable que cuenta con una tasa de escape del 0%. Entonces, ¿cómo se frustró la ejecución de la próxima década y hoy? Marco se detuvo una vez más, y a los Barba Blanca les encantaba este tipo de caos. ¿Cómo? Marco hizo una pausa dramática y prácticamente gritó con sorpresa y fingido horror. El infame sombrero de paja Luffy fue la causa. Se calmó y continuó con voz informativa. De fuentes confiables, se ha descubierto que Puño de Fuego y Sombrero de Paja son hermanos y hoy. Hubo gritos ahogados fingidos en la multitud, y Zou se abanicó en sorpresa. Ace negó con la cabeza ante sus reacciones, pero pensó un poco. No era sorprendente, debe haberles dicho el abuelo. No era un gran secreto de todos modos. Esto puede no ser visto como importante, pero lo que es que Sombrero de Paja Luffy logró ingresar de alguna manera a Impel Down, pero incluso pudo hacerse pasar por uno de los guardias. Después de ganarse la confianza de los propios de Impel Downs, se las arregló para ponerse de guardia para su propio hermano. Después de encargarse de los guardias, liberó a Puño de Fuego y al Caballero del Mar. Después de eso, es predecible. El supernova Sombrero de Paja Luffy fue la razón por la que se canceló la ejecución. Marco respiró hondo y arrojó el periódico al aire mientras vocalizaba sus siguientes palabras. Porque él fue quien sacó a Puño de Fuego de la prisión. Los Barba Blanca rugieron en señal de aprobación. Ace pudo ver que Luffy estaba disfrutando de los victores. La esponja de atención. Marco superó su drama y volvió a su estado normal. Los comandantes se reunieron. Marco habló cuando los Barba Blanca se dispersaron de nuevo, al ver que se estaban reuniendo. Marco habló, ni siquiera avergonzado por su actuación, el periódico dice que habrá más información mañana. Ni siquiera Morgans puede escribir un artículo así de rápido. Todos asintieron de acuerdo. Ace sabía que Morgans era bueno, pero tenía sus límites. Ace le habló directamente a Luffy. Luffy, tu recompensa podría aumentar. Luffy se rió desde el hombro de Pops y dijo sus palabras muy alegremente. Bien. Quiero una gran recompensa. Sus ojos brillaban de alegría, pensando en una recompensa mayor. Ace se burló. Nunca superarás mi recompensa, Luffy. Luffy hizo un puchero y se quejó. Algún día lo haré. Solo mírame. Ace le sonrió a su hermano. Claro, lo que sea que te haga feliz. Luffy entrecerró los ojos hacia Ace, pero se distrajo cuando miró a su alrededor. Se volvió hacia todos y preguntó. ¿Dónde está Iva? Marco respondió que se fue esta mañana. Dijo algo sobre hablar con su líder y hoy. Luffy hizo un puchero una vez más. Ace sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tiene que ver mi papá con esto? Hubo un silencio conmocionado por un momento, pero luego todos comenzaron. ¿Qué? Ace acaba de poner una mano en su cara. Gimió y amonestó a Luffy. Quien miraba a los comandantes confundido como si no tuviera idea de por qué actuaban así. Pops abrió un poco los ojos y luego se rió. Luffy, eso es un secreto. Luffy solo se rió y sonrió. Ops, se supone que no debes saber eso. Todos los Barbas Blancas de alto rango solo miraron a Luffy con incredulidad y luego, en diferentes reacciones, solo suspiraron y regresaron a su reunión, sin mencionar al elefante en la habitación. Esa conversación se puede guardar para otro día, o nunca más. Luffy simplemente se sentó en el hombro de Barba Blanca sin preocupaciones en el mundo. Ace lo envidiaba. La pequeña mierda. Ja ja ja. Garp se rió mientras leía el periódico. Lo consiguió cuando obtuvo su primer desayuno del día. Kobe estaba ocultando sus lágrimas de felicidad cuando miraba el periódico, por lo que Garp sintió curiosidad. Morgans hizo todo lo posible con esto. Garp siguió riéndose de lo que decía el periódico. Morgans pintó a Luffy como si fuera un genio infiltrado, bueno, Garp no podía negarlo.
Estuvo encubierto durante días en la peor prisión del mundo sin ser descubierto. Él sonrió. Su tripulación se estremeció. No fue agradable. Era una sonrisa que indicaba ejercicios de entrenamiento que les dolerán durante semanas. Esos mocosos merecen un buen puño de amor. Continuó riéndose durante todo el día, asustando a sus subordinados hasta la muerte por su reacción. Zoro todavía estaba herido. La chica fantasma aún lo tenía envuelto de las formas más ridículas. Estaba muy molesto y estuvo tentado de simplemente matar a la mujer. Necesita volver con su tripulación, su capitán. Hicieron una promesa y él no puede romperla. De ninguna manera. Oye, espadachín, ¿este es tu capitán? Zoro miró a la mujer, cabello rosado y ropa perfectamente arreglada. Miró el periódico en sus manos y vio la cara de su capitán. Fue Luffy. Dámelo aquí. Nami estaba mirando alrededor de la isla del cielo en la que se encontraba. Era un lugar bonito. No le importaría quedarse un poco más. Pero no puede, por mucho que la tecnología y el conocimiento la seduzcan. Escuchó la llamada de un noticiero y miró en esa dirección. El periódico estaba lo suficientemente abierto como para dejarle ver la cara en el frente. Oye, puedo pagar. Dame una copia. El cuerpo de Usopp era pesado y no podía dejar de comer. Fue advertido y aún así lo hizo. Masticó fruta mientras hablaba con el caballero escarabajo. El caballero estaba balbuceando sobre algo, pero Usopp no estaba prestando atención. Estaba leyendo un periódico en ese momento. Un novato llamado Sombrero de Paja Luffy. La cabeza de Usopp se levantó y le gritó al caballero. Oí, viejo, déjame ver eso. Esta isla fue genial. Ese fue el único pensamiento de Sanji sobre este lugar. Estaba sentado en una colina con su vestido rosa arremangado debajo de él. Un pájaro llamó por encima de él y los otros okamas corrieron hacia el pájaro y él escuchó su parloteo, algo que lo sacó de esta horrible situación. Oh, ese sombrero de paja hizo algo de nuevo. Chopper ayudó a los nativos de esta isla a hacerse amigos y estaba tan feliz. Él sonrió alegremente, saltando en su felicidad. Estaba orgulloso de sí mismo y sus amigos estarían tan felices con él. Sus saltos se hicieron más cortos. Chopper quería llorar. Extraña a sus amigos. Chopper vio algo en el suelo y lo recogió. Era el periódico que Nami siempre compraba, aunque odia pagar por algo. Lo abrió y vio la primera página. Era Luffy. Robin estaba trabajando cuando lo escuchó. El puente no se completaría en un tiempo, y todavía no podía escapar. Ella siempre escuchaba los susurros de los trabajadores esclavos, los fundamentos de la recopilación de información. Había una razón por la que no ha sido capturada por el gobierno mundial en 20 años. Ella sabía escuchar. Así fue como escuchó los susurros de los guardias. Ese maldito sombrero de paja se está volviendo loco otra vez. Robin se enderezó. Capitán. Frankie estaba tomando su té cuando el abuelo leyó el periódico. Escupió todo su té en estado de shock. Luffy hizo qué. Brook estaba en la jaula en la que lo pusieron. Sus captores todavía traían gente para mirarlo con los ojos abiertos. Brook no dejó que eso lo afectara. Tenía que volver con su tripulación. Volver a la persona que lo salvó. Hubo una conmoción cerca. Brook escuchó una oración que hizo que las lágrimas cayeran de sus ojos inexistentes. ¡Qué paja! Irrumpió en Impel Down. Ese es su capitán, bien. Todos los sombreros de paja tuvieron el mismo pensamiento, mirando la foto de su querido capitán. Luffy, ¿estás bien? Shanks agarró el periódico con su única mano. La cara de Anchor vuelve a estar en la primera página. Leyó el artículo y se rió alegremente. El resto de su tripulación también. Acaban de terminar de luchar contra la tripulación de Kaido, que quería llegar a Marineford. Shanks no permitiría eso. Resulta que ni siquiera era necesario. Anchor está haciendo lo que mejor sabe hacer, causando caos. Su cabello rojo se movió con el viento cuando habló. Parece que lo estás haciendo bien, ¿verdad, Luffy? Marco bostezó. Estuvo despierto la mayor parte de la noche. Tenía papeleo y responsabilidades de las que tenía que ocuparse, cosas que aplazó en los últimos días. Apenas durmió y se está dando a conocer. Sus ojos perezosos amenazaron con cerrarse, pero lo superó. Nada que el café no arregle. Fueron un par de días agitados, por lo que no fue inesperado que tuviera mucho trabajo por hacer. Marco masajeó su cuello, había algunas torceduras en su cuello que simplemente no salían. Se quejó para sí mismo. Esto es lo que obtiene por inclinarse sobre su trabajo durante tanto tiempo. Se estaba haciendo viejo. Si Pops lo escuchara, se reiría de Moby. Pops todavía diría que Marco todavía era solo un mocoso.
Marco tomó café, la razón por la que todavía está vivo en este momento, del comedor y dejó el barco con la taza en la que estaba bebiendo. Observó la playa y suspiró. Los vigías seguían haciendo su trabajo, pero todos los demás estaban desmayados en la playa. Anoche hubo otra fiesta en la que Marco no participó. Sus hermanos en todo excepto en la sangre comenzaron a despertar. Marco fue a la silla de Pops y se sentó en el reposabrazos. Pops estaba en el móvil. Las enfermeras armaron un escándalo anoche y lo arrastraron a su camarote en el móvil. Todavía estaba enfermo, por lo que no debería correr ningún riesgo en este momento. Necesitan que esté en plena forma si algo sucede. Marco todavía predice que Pops logrará salir de su habitación hoy. Todavía era temprano en la mañana, así que no será pronto. Marco vio a Ace bajo múltiples piratas, Aruta uno de ellos. Marco sonrió con tristeza. Ace era cercano a Aruta debido a su amor compartido por las bromas, por lo que eran todo un terror, junto con su compañero compartido. Marco miró hacia el cielo. Extrañaba a Touch. Todo el mundo lo hace, pero Aruta se lo tomó especialmente mal, y sin Ace allí, entró en un estado depresivo. Marco estaba feliz por ella ahora. Estaba volviendo a ser lo que era antes de todo. Ace probablemente no se dio cuenta, pero todos los demás lo han hecho. Ace no sabía que tenía su presencia en la estabilidad de Aruta en este momento. Y con suerte, nunca lo hará. Marco apuesta a que si lo supiera, se sentiría culpable y se castigaría a sí mismo por ello. Nadie necesita eso ahora. Marco tomó un sorbo de su café y observó, con no poca diversión, cómo sus hermanos se despertaban con dolorosas resacas. Él se rió de sus gemidos. Ellos lo merecen. Nunca aprenden, los idiotas. Marco todavía estaba sentado en la silla de Pops cuando apareció el hombre mencionado. Se acomodó en la silla gigantesca y colocó su arma de confianza a su lado. Marco dijo buenos días y recibió un gruñido cansado en respuesta. Marco sonrió en su café. Pops no era una persona mañanera. Los gemidos de los piratas con resaca comenzaban a sonar más fuertes. Izou tropezó, el kimono hecho un desastre, lleno de arena y agua de mar seca. Su maquillaje estaba arruinado. Marco hizo una mueca. Él no estaría feliz por eso. Ace caminó hacia ellos, frotándose los ojos cansados. No bebió anoche, pero fue arrastrado a todo lo que le invitaron. Se divirtió anoche. Todavía estaba cubierto de vendajes, pero no tan pesado como ayer. Podrían haberse pasado de la raya ayer. Todos estaban todavía estresados por la condición de Ace. Estuvo en Impel Down durante meses. No se podía decir lo que podría haberle sucedido durante ese tiempo. Marco estaba tan contento de que Luffy lo sacara de allí. Hablando de Luffy, Marco miró a su alrededor, tratando de encontrar a su nuevo hermano. Marco lo encontró, ya comiendo. Marco suspiró. Los chefs de la tripulación pirata ya lloraban lágrimas de sangre por tener que alimentar dos agujeros negros. Marco se alejó de Luffy y se volvió a concentrar en lo que estaba sucediendo cerca de él. Escuchó un graznido y miró hacia arriba. Era un noticiero. Lo agitó y el pájaro bajó. Le lanzó un berry. Dejó caer un periódico en su mano y luego salió volando. Revolvió el periódico y comenzó a leerlo. Lo que leyó hizo que el temor creciera en él. Debe haberse mostrado en su rostro, por lo que era natural que su papá lo notara. Hijo, ¿qué pasa? Eso llamó la atención de los piratas despiertos. Ace se concentró en él, junto con todos los demás comandantes despiertos. Vista, Blenheim, Hozur y Atmos eran los únicos despiertos además de Ace, Aruta y él mismo. Marco suspiró, y sin la emoción que tenía ayer, leyó el artículo. Barba Negra ataca Impel Down. Eliminado de los 7 señores de la Guerra del Mar y hoy. El nombre Barba Negra inmediatamente provocó la atención de todos los que estaban al alcance del oído. El odio en el rostro de Ace fue suficiente para entender los sentimientos de los piratas de Barba Blanca hacia el hombre. Miró a Ace. Sabía que Teach fue quien entregó a Ace. Todavía no ha preguntado sobre su encuentro, pero ahora lo lamenta. Después de la fuga masiva de Impel Down, causada por Sombrero de Paja Luffy, Barba Negra, también conocido como Marshal de Teach, irrumpió en la prisión, liberando a múltiples criminales peligrosos para que se unieran a su tripulación. Esta información proviene de una fuente confiable en Impel Down. Barba Negra escapó sin daños conocidos, y los marines perdieron la pista del antiguo señor de la guerra en Paradise y hoy. Marco terminó de hablar y se hizo un silencio en el campamento. Las caras de los Barba Blanca no eran buenas. Odian al hombre, al traidor. Mató a uno de los suyos y no se saldrá con la suya. Pops miró a Ace y Ace lo miró a los ojos y retumbó.
Hijo, ¿conoces sus habilidades de lucha? ¿Qué puedes decir sobre ellas? Ace suspiró y alborotó su cabello negro. Hizo una mueca y, sin saberlo, se llevó la mano al pecho y se frotó ese lugar. La furia de Marco se vio aumentada por la reacción. Golpea fuerte. Su fruta del diablo es un dolor en el culo. Si no fuera por esa fruta del diablo. Marco inclinó la cabeza confundido. Ace normalmente no habla así. Ace bajó la cabeza y continuó. Se comió la fruta Yami Yami Nomi. Es un hombre de oscuridad. Es una logia pero no actúa como tal. Puede controlar la gravedad y controlar la oscuridad. Aruta asintió lentamente, luciendo confundido. Si eso es todo, deberías haber ganado. Ace hizo una mueca. Ese no es el aspecto más peligroso de la fruta. Se quedaron en silencio y Ace dijo. Si te toca y tienes una fruta del diablo, puede anularla. Me tocó y no pude usar mi fuego. Por lo que dijo, funciona en todos los usuarios de Devil Fruit. Es peligroso. Marco procesó eso y asintió con las palabras de Ace. Esa era una habilidad muy peligrosa. Ahora tenía sentido por qué Teach persiguió esa fruta durante décadas. ¿Estás hablando del tipo que estabas persiguiendo, Ace? Marco se sobresaltó y casi se cae de la silla. Se volvió y vio a Luffy en el otro reposabrazos. Estaba desayunando y sostenía un plato lleno. Eso fue embarazoso. Marco no estaba usando actualmente su Haki, a pesar de que todavía debería haberle notificado de la presencia acercándose a él. Marco se sacudió la cabeza cuando escuchó a Ace responder a la pregunta de su hermano pequeño. Sí, Marshall de TH. Luffy asintió y pareció pensar en algo. Se volvió hacia Marco y, afortunadamente, terminó de comer su bocado y preguntó. ¿Puedo ver? Marco asintió y le entregó el periódico. Luffy se sentó y colocó su comida en el reposabrazos. Abrió el periódico y luego se congeló. Eso encendió alarmas en la cabeza de Marco. Luffy nunca estaba quieto. Marco sabía mucho desde los días en que se conocían. Ace también lo sabía e inmediatamente le preguntó a Luffy qué pasaba. ¿Este tipo es Barba Negra? Luffy levantó el periódico y señaló la foto de Teach. Ace asintió y Luffy volvió a mirar el papel y habló después de un rato. Este tipo, conozco a este tipo. Ace se puso rígido visiblemente, y los otros comandantes también. Luffy creció con todos ellos, y sabía que TH era una mala noticia. Luffy comenzó a hablar. Lo conocí en Haya. Nunca supe su nombre, pero casi nos peleamos. Ace corrió hacia Luffy, lo agarró por los hombros y lo sacudió. Parecía enojado. No es que Marco pudiera culparlo. Su hermano casi se pelea con alguien a quien Ace no podía vencer. Debe ser preocupante. Él te hizo algo. Luffy negó con la cabeza y habló a través del temblor. Discutimos un poco y luego nos fuimos. Ace relajado, con los hombros caídos. Luffy, deja de preocuparme. Luffy se rió y luego pensó en algo. Sin embargo, se sentía raro. Se sentía como nada que yo sintiera antes. Zoro estuvo de acuerdo conmigo. Ace miró a Luffy cuestionablemente. Al ver todas las miradas inquisitivas de los comandantes, Ace explicó. Luffy tiene muy buenos instintos. Si dice que algo está mal o es diferente, escucha. Nunca se ha equivocado antes. Marco fue a abrir la boca y Ace inmediatamente dijo. Tampoco es aquí. Marco cerró la boca. Ace suspiró y luego dijo sombríamente. Iba tras de ti, Luffy. Los Barba Blanca no se enteraron de esto. Ace se echó el pelo hacia atrás. Quería entregarte para conseguir el puesto de los Señor de la Guerra. No estaba de acuerdo con su plan.